La construcción de las pirámides egipcias. Las antiguas pirámides egipcias construidas como tumbas de faraones y altos funcionarios hasta el día de hoy continúan desconcertando a historiadores, arqueólogos e ingenieros. La Gran Pirámide en Giza, uno de los 7 milagros del mundo antiguo, fue construida durante el reinado del faraón Jufu alrededor de 2500 años. Antes de nuestra era. Ella consiste aproximadamente en 2 millones de bloques de piedra caliza, cada uno de los cuales pesa en promedio 2 toneladas. La precisión y metodología utilizadas para el transporte y colocación de estas piedras permanecen como objeto de disputas. Las teorías varían desde el uso de rampas y palancas hasta ideas más especulativas tales como la participación de seres extraterrestres. Además, la ubicación de las pirámides en relación con los cuerpos celestes y la precisión de sus mediciones solo les han agregado misterio. La Gran Pirámide está alineada con los puntos cardinales y ubicada de tal manera que refleja perfectamente la constelación de Orión. Además, se considera que sus mediciones codifican constantes matemáticas importantes tales como el número pi y la sección áurea. Atlántida, la leyenda de una civilización altamente desarrollada que posiblemente existió más de 11.000 años atrás. A lo largo de los siglos cautiva en sus trabajos. Atlántida supuestamente era un lugar poderoso y próspero ubicado más allá de los pilares de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Se decía que la población de Atlántida poseía tecnologías y conocimientos avanzados, pero al final el orgullo de sus habitantes llevó a la caída de la ciudad. Según Platón, Atlántida se hundió en el océano en un día y una noche de infortunios. El misterio de Atlántida radica en su base histórica, potencial y ubicación. Muchos han especulado sobre dónde podría haber estado Atlántida, con hipótesis que varían desde el Mediterráneo y la cuenca del Caribe hasta la Antártida e incluso más allá de la Tierra. Algunos creen que Atlántida podría estar relacionada con civilizaciones antiguas tales como la minoica u otras culturas perdidas, mientras que otros piensan que fue simplemente una historia ficticia creada por Platón para transmitir sus ideas filosóficas. A pesar de extensas búsquedas y numerosas teorías, no se ha encontrado ninguna evidencia concreta de la existencia de Atlántida hasta ahora. La desaparición de Amelia Earhart durante el intento de realizar un vuelo alrededor del mundo en 1937. La famosa mujer aviadora Amelia Earhart desapareció. Este evento es uno de los misterios más enigmáticos del siglo XX. Earhart, la primera mujer en realizar un vuelo solitario a través del Océano Atlántico, desapareció sin dejar rastro sobre la parte central del Océano Pacífico, cerca de la isla Howland. de Earhart y su navegante se encontraban en la etapa más difícil de su viaje, un vuelo de 4.000 kilómetros desde Papúa Nueva Guinea a la diminuta isla Howland. La última transmisión de radio de Earhart fue recibida a las 8:43 AM hora local el 2 de julio de 1937, cuando informó sobre la escasez de combustible y dificultades para encontrar la isla. Después de su desaparición se propusieron muchas teorías sobre el destino de Earhart. Algunos creen que se le acabó el combustible y cayó al mar, mientras que existen teorías de que posiblemente aterrizó en otra isla y sobrevivió. Otra suposición es que fue capturada por los japoneses y tomada prisionera en los últimos años. Algunos investigadores han sugerido que el esqueleto encontrado en la remota isla Nikumaroro en 1940 posiblemente pertenecía a Earhart, aunque esta afirmación es disputada. El meteorito de Tunguska. Este misterioso evento ocurrió el 30 de junio de 1908 en un área remota cerca del río Tunguska en Siberia. En ese día una poderosa explosión arrasó aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados de bosques siberianos, derribando alrededor de 80 millones de árboles y causando una onda de choque sentida a kilómetros. A pesar de la escala del evento, no se encontró ningún cráter de impacto, lo que llevó a múltiples teorías sobre la causa de la explosión. La hipótesis predominante es que lo ocurrido en Siberia fue causado por la explosión de un pequeño cometa o asteroide de diámetro aproximadamente 50 a 60 metros. Probablemente el objeto se desintegró en la atmósfera de la Tierra liberando una enorme cantidad de energía, lo que causó un daño significativo. Sin embargo, a lo largo de muchos años se han propuesto explicaciones alternativas, desde explosiones de gas natural hasta pruebas experimentales de armas e incluso actividad ovni. La ausencia de evidencia directa, tales como fragmentos de meteoritos, solo ha avivado más especulaciones y debates. El manuscrito Voynich es uno de los libros más misteriosos del mundo, un códice medieval nombrado en honor al comerciante de libros raros Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. El manuscrito está escrito en un lenguaje desconocido y lleno de intrincados dibujos de plantas extrañas, símbolos astronómicos y figuras no identificadas. El manuscrito consiste aproximadamente en 240 páginas de pergamino y su contenido está dividido en 6 secciones. Por ejemplo, la sección de hierbas contiene dibujos de plantas que no se parecen a ninguna especie conocida. En la sección astronómica se presentan diagramas circulares y símbolos que podrían representar objetos celestiales. La sección biológica incluye dibujos de extrañas figuras humanas en un estanque o baño. El manuscrito Voynich ha sido estudiado por criptógrafos
Lingüistas y botánicos, pero su lenguaje y significado permanecen un enigma. Algunas teorías sugieren que es un cifrado o código, mientras que otros consideran que podría ser un lenguaje perdido o una elaborada mistificación. El incidente ovni de Roswell es uno de los eventos más famosos que hace que muchas personas en todo el mundo crean en la existencia de objetos voladores no identificados. En julio de 1947 algo se estrelló en un rancho cerca del pueblo de Roswell en el sur de Estados Unidos. Los militares estadounidenses inicialmente informaron que habían encontrado un disco volador, pero rápidamente se retractaron de esta declaración, afirmando en cambio que los restos eran de un globo meteorológico. Este incidente fue en gran medida olvidado hasta finales de la década de 1970, cuando investigadores de ovnis comenzaron a entrevistar a personas que afirmaban haber estado involucradas en el incidente o haber sido testigos. Estos informes sugerían que se estrelló una nave espacial extraterrestre y que el gobierno de Estados Unidos descubrió restos y cuerpos de alienígenas que luego fueron ocultados. A pesar de numerosas investigaciones tanto oficiales como no oficiales, no se ha presentado ninguna evidencia convincente que confirme o refute las afirmaciones relacionadas con el incidente en Roswell. Las explicaciones del gobierno de Estados Unidos han cambiado con el tiempo, desde un globo meteorológico hasta observaciones ultrasecretas, lo que ha aumentado aún más las sospechas y especulaciones. El misterio del barco fantasma Mary Celeste. En diciembre de 1872, un barco mercante estadounidense fue encontrado vacío y a la deriva en el océano cerca de las Islas Azores. La última entrada en el diario de navegación estaba fechada el 25 de noviembre de 1872 y el barco todavía estaba en navegación y su carga de alcohol técnico prácticamente no sufrió daños. La desaparición de la tripulación de Mary Celeste durante muchos años ha provocado numerosas teorías y conjeturas. Algunos sugirieron que la tripulación abandonó el barco debido a una posible explosión causada por vapores de alcohol. Otra teoría sugiere que fueron víctimas de un motín. Otros han especulado sobre fenómenos naturales tales como tornados o incluso actividad paranormal como posibles explicaciones. A pesar de numerosas investigaciones, no se ha encontrado ninguna evidencia convincente que explique la desaparición de la tripulación de Mary Celeste, así como de los propios miembros de la tripulación. El diario de navegación y las pertenencias personales de la tripulación fueron dejadas a bordo y no había signos de lucha o daños en el barco. Los dibujos gigantes en el desierto de Nazca. El desierto de Nazca se encuentra en Perú. Este lugar es famoso por enormes imágenes misteriosas, aproximadamente 300 figuras geométricas y 70 dibujos de animales y plantas. Líneas, algunas de las cuales se extienden por kilómetros, fueron creadas mediante la remoción de la grava rojizo marrón que cubre la superficie del desierto. El propósito y significado de los dibujos de Nazca han sido objeto de especulaciones e investigaciones durante décadas. Los científicos creen que fueron creados por la cultura nazca entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo. Sin embargo, su función permanece desconocida. Algunas teorías sugieren que sirvieron para propósitos religiosos o astronómicos, mientras que otras proponen que eran parte de un complejo sistema de suministro de agua y agricultura. La precisión y escala de las líneas de Nazca son particularmente impresionantes, considerando que la cultura nazca no tenía acceso a tecnologías avanzadas o perspectivas aéreas. Cómo lograron crear construcciones tan precisas e intrincadas de tamaño enorme no está claro. Stonehenge, uno de los monumentos más icónicos y misteriosos del mundo. Este monumento prehistórico ubicado en Inglaterra consiste en un gran anillo exterior de piedras y otras piedras dentro del exterior. Según estimaciones, la construcción de Stonehenge ocurrió en varias etapas en 2 años antes de nuestra era. Sin embargo, el significado exacto del monumento permanece como objeto de disputas y conjeturas. Hay una versión de que Stonehenge era un templo, observatorio astronómico o lugar de entierro. Otras teorías sugieren que podría haber servido como centro de actividades sociales y ceremoniales. El tamaño-peso de las piedras es otro misterio de Stonehenge. Algunas de ellas pesan hasta 50 toneladas y fueron traídas de una cantera ubicada a 30 kilómetros del lugar. Al mismo tiempo, algunas piedras fueron traídas de las colinas de Gales a más de 200 kilómetros del lugar. Cómo las personas antiguas lograron transportar y erigir estas masivas piedras sin la ayuda de tecnologías modernas es una pregunta que continúa desconcertando a los investigadores. El Triángulo de las Bermudas, un lugar también conocido como el Triángulo del Diablo, representa una región en la parte occidental del Océano Atlántico. Se considera que allí desaparecieron muchos aviones y barcos bajo circunstancias misteriosas. El misterio del Triángulo de las Bermudas se convirtió en objeto de interés a mediados del siglo XX, cuando varios vuelos y barcos desaparecieron en esta área sin ninguna explicación lógica o rastro. Los incidentes más famosos fueron dos. El primero, la desaparición del vuelo 19, un escuadrón de 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos
Desaparecido en diciembre de 1945. El segundo incidente, la desaparición del barco de carga militar estadounidense Cyclops, desaparecido en marzo de 1918. Para explicar los incidentes se han propuesto muchas teorías, desde fenómenos naturales tales como huracanes, tornados y anomalías magnéticas hasta ideas más místicas, tales como actividad extraterrestre, distorsión del tiempo y ruinas de ciudades submarinas. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia convincente que dé una explicación racional al misterio del Triángulo de las Bermudas. Los escépticos afirman que el Triángulo de las Bermudas estadísticamente no es más peligroso que cualquier otra parte del océano y que las historias que lo rodean son exageradas o fabricadas y artefactos misteriosos en la historia cristiana. Muchos afirman que esta es la tela funeraria de Jesucristo. En el lienzo de lino hay una imagen tenue del torso y la espalda de un hombre con marcas claras correspondientes a las heridas de la crucifixión. Actualmente la sábana se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista en Turín. Pruebas de carbono radioactivo realizadas en 1988 mostraron que la tela fue producida en el siglo XIII o XIV después de Cristo, lo que significa que su creación ocurrió más de un milenio después de la muerte de Cristo. Sin embargo, algunos científicos disputan estas conclusiones, afirmando que la muestra posiblemente estaba contaminada o no es representativa de la tela. Otro misterio de la sábana es cómo se imprimió la imagen. A pesar de numerosos estudios científicos, nadie ha podido explicar completamente cómo se formó esta imagen. Algunos sugieren que fue el resultado de una técnica artística medieval, mientras que otros creen que podría haber sido creado por un destello de energía en el momento de la resurrección. De todos modos, la sábana permanece como objeto de estudio y disputas para una enorme cantidad de personas en todo el mundo. El misterio de la isla Oahu, una pequeña isla canadiense, durante varios siglos. La historia comenzó en 1795, cuando un adolescente descubrió allí una depresión redonda y comenzó a cavar junto con amigos, creyendo que encontrarían tesoros piratas. Al final, durante muchos años en este lugar, a diferentes profundidades de este pozo, se encontraron objetos inusuales, varias placas de piedra con inscripciones misteriosas e incluso varios tesoros. El origen y propósito del pozo permanecen desconocidos. Existen diversas teorías, desde tesoros piratas hasta artefactos masónicos secretos incluso joyas perdidas de María Antonieta. El mecanismo de Anticitera, este artefacto griego antiguo descubierto durante un naufragio frente a las costas de la isla de Anticitera en 1901, es un enigma arqueológico que durante más de un siglo ha desconcertado a los científicos. Datado aproximadamente en los años 100 antes de nuestra era, este complejo dispositivo, compuesto por engranajes de bronce ideales, a menudo se llama la primera computadora analógica del mundo. La complejidad del mecanismo es impresionante. En él hay al menos 30 ruedas dentadas de bronce que se activaban girando una manivela. Los engranajes movían múltiples agujas en el panel frontal del dispositivo. Las investigaciones muestran que podía predecir eclipses lunares y solares, rastrear movimientos de cuerpos celestiales e incluso calcular el tiempo de los antiguos Juegos Olímpicos. El nivel de complejidad de Anticitera plantea serias preguntas sobre las capacidades tecnológicas de los antiguos griegos, cómo pudieron idear y construir una herramienta tan avanzada y por qué no hay registros de dispositivos similares de esa época. Todo esto son misterios que por ahora permanecen sin respuesta. La señal WOW, a pesar del nombre divertido, uno de los indicios más famosos de la posible existencia de inteligencia extraterrestre. La señal fue descubierta por el astrónomo Jerry Eman en 1977 con la ayuda de un telescopio. La señal tenía signos de origen interestelar, pero no correspondía a la estructura de ningún objeto celestial conocido. Un estallido de 70 segundos de radiación proveniente de la dirección de la constelación de Sagitario fue tan significativo en comparación con el ruido de fondo que Eman rodeó las lecturas en la impresión de la computadora y escribió al lado WOW en inglés. De ahí viene el nombre. La intensidad y frecuencia de la señal llevaron a la suposición de que podría haber sido creada artificialmente. Posiblemente era una transmisión de una civilización extraterrestre altamente desarrollada. Sin embargo, a pesar de varios intentos posteriores de detectar e identificar nuevamente la señal WOW, desde entonces la señal no ha sido registrada. Su origen permanece un misterio. Las teorías varían desde una transmisión de una nave espacial extraterrestre hasta explicaciones más prosaicas, tales como un cometa que pasaba un satélite secreto o un fallo en el propio radiotelescopio. La desaparición del vuelo MH370, la pérdida del vuelo de la aerolínea Malaysia Airlines, es uno de los misterios más enigmáticos del siglo XXI. El 8 de marzo de 2014 el avión Boeing 777 desapareció en camino de Kuala Lumpur a Pekín con 239 pasajeros a bordo. Los sistemas de comunicación del avión dejaron de funcionar. El avión se desvió de la ruta planificada y giró hacia el oeste cruzando la península malaya. Continuó volando durante varias horas antes de perder contacto con la Tierra. La última ubicación conocida del vuelo fue registrada en la parte sur del Océano Índico.
Siguieron operaciones de búsqueda internacionales a gran escala que se convirtieron en unas de las más costosas y complejas en la historia de la aviación. A pesar de todos los esfuerzos, solo se encontraron varios restos arrojados a la orilla en playas remotas lejos del área principal de Chocó. Los restos principales, incluyendo las grabadoras de vuelo de la cabina de pilotos, no fueron encontrados, lo que deja muchas preguntas. Las teorías sobre la desaparición varían desde secuestro del avión o acto terrorista hasta fallo mecánico repentino, acciones intencionales del piloto o descompresión catastrófica que incapacitó a todos a bordo. La ausencia de evidencia definitiva hasta el día de hoy genera numerosas teorías de conspiración. El mapa Papyrus de Turín, este interesante documento egipcio antiguo que según algunos datos se considera el mapa más antiguo, datado aproximadamente en 1150 a.C., el mapa fue compuesto para Ramsés IV. Se considera que fue creado por el escriba Amenakti. Representa un tramo de 15 kilómetros de territorio de Egipto. El mapa no es solo una guía, sino que también da una idea de los conocimientos geológicos de los antiguos egipcios, ilustrando la ubicación de varias minas y el proceso de extracción de piedras para la tumba del faraón. El uso de colores y anotaciones en el mapa da una idea del complejo nivel de conocimientos cartográficos de esa época. Hasta ahora no se entiende completamente cómo los antiguos cartógrafos lograron crear una representación tan precisa del terreno con tecnologías tan limitadas en comparación con los estándares actuales. La maldición de la tumba de Tutankamón, la leyenda que surgió después del descubrimiento por arqueólogos de la cámara funeraria del faraón egipcio en 1922. Se dice que la maldición trae desgracia o muerte a aquellos que perturben el lugar del faraón. El mito, entre otras cosas, se confirmó con la muerte prematura de uno de los arqueólogos. Lord Carnarvon falleció unos meses después de abrir la tumba debido a la picadura de un mosquito infectado que llevó a neumonía. Los medios hicieron de este evento una sensación, suponiendo que su muerte fue resultado de la maldición del faraón. Muertes posteriores de otras personas involucradas en el descubrimiento de la tumba contribuyeron a la leyenda. En la tumba no se encontró ningún texto egipcio antiguo que hablara de una maldición, pero eso no detuvo la difusión de los rumores. Se han propuesto explicaciones racionales modernas de la supuesta maldición, desde el impacto de moho tóxico o bacterias selladas en la tumba durante milenios hasta simple coincidencia amplificada por la tendencia humana a ver patrones donde no los hay. Las cabezas de la isla de Pascua, estas estructuras conocidas como moai, representan figuras humanas monolíticas talladas por el pueblo Rapa Nui en la isla de Pascua. El origen se data aproximadamente en los siglos X-XVI DC. Estas colosales estatuas durante siglos han intrigado a arqueólogos y visitantes. Debido a sus enormes tamaños, algunas de ellas alcanzan 9 metros de altura y pesan más de 80 toneladas. Uno de los principales misterios que rodean a los moai es cómo estas enormes figuras de piedra fueron transportadas e instaladas. Los Rapa Nui tenían recursos limitados y no se conocía el uso de tecnologías avanzadas o ruedas. Las teorías sobre el movimiento de los moai varían desde el método de caminar, cuando las estatuas se balanceaban de lado a lado y se movían hacia adelante con ayuda de cuerdas, hasta ideas más tradicionales que suponen el uso de rodillos de troncos o trineos. Otro misterio es el propósito de estas estatuas, aunque la mayoría coincide en que fueron creadas en honor a ancestros o jefes. La escala y naturaleza de los rituales con ellas permanecen en gran medida desconocidas. Los moai también muestran diferentes estilos y poses que sugieren que podrían representar diferentes épocas o clanes. La desaparición de la colonia de Roanoke, el evento también conocido como la colonia perdida, es uno de los misterios más enigmáticos de la historia estadounidense. En 1587 el colono inglés John White, con 100 hombres, mujeres y niños, estableció la colonia de Roanoke en la parte oriental de Norteamérica. Cuando White regresó en 1590 después de un viaje prolongado a Inglaterra por suministros, encontró el asentamiento abandonado sin rastros de los residentes. La única pista restante fue la palabra Croatoan tallada en un poste y Cro grabado en un árbol. White interpretó estas inscripciones como significando que los colonos se mudaron a la isla Croatoan, pero el empeoramiento del clima le impidió realizar búsquedas. Se han propuesto diversas hipótesis que explican el destino de los colonos: asimilación con tribus indígenas cercanas, muerte por enfermedad o hambre, mudanza al interior o incluso muerte en el mar al intentar regresar a Inglaterra. Sin embargo, ninguna evidencia arqueológica definitiva ha permitido determinar finalmente qué pasó con los colonos de Roanoke. Durante muchos años, las excavaciones arqueológicas han descubierto artefactos ingleses mezclados con artefactos de indígenas americanos, lo que sugiere posible integración o comercio entre colonos y pueblos indígenas. Sin embargo, sin evidencia concreta, el destino de la colonia de Roanoke permanece envuelto en misterio. Los rollos del Mar Muerto se trata de una colección de textos judíos descubiertos entre 1946 y 1956 en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Un interés particular representa el
Llamado rollo de cobre, lo que lo distingue de los demás es el material cobre mezclado con una pequeña cantidad de estaño. Esto hace que el rollo sea único entre documentos mayoritariamente de papiro y pergamino. Su contenido también es inusual. El rollo de cobre no es una obra religiosa o literaria, sino una lista de tesoros escondidos. El rollo de cobre datado aproximadamente en la segunda mitad del siglo I después de Cristo contiene un inventario detallado de 64 lugares donde supuestamente están enterrados o escondidos cantidades significativas de oro y plata. A diferencia de otros rollos que son principalmente textos religiosos, este rollo aparentemente es un mapa del tesoro. La naturaleza misteriosa del rollo de cobre radica en sus inscripciones no descifradas. Ninguno de los elementos listados ha sido encontrado y las ubicaciones se describen no siempre claramente, utilizando hitos que posiblemente ya no existen. Las teorías sugieren que los tesoros podrían ser riquezas perdidas del Segundo Templo o un tesoro escondido por residentes locales en espera de asedios romanos. El enigma de los cráneos de cristal. Se trata de una serie de figuras talladas en forma de cráneos hechas de varios tipos de cuarzo. Estos objetos han generado interés en historiadores, arqueólogos y el público en general. Algunos afirman que son artefactos precolombinos americanos y a menudo se les atribuyen propiedades místicas o asociaciones con antiguos misterios. El cráneo de cristal más famoso supuestamente fue descubierto en 1920 por el viajero británico Frederick Michejes en un templo maya en el territorio del actual Belice. Sin embargo, hoy en día la historia de su descubrimiento es considerada por muchos como una invención. Al mismo tiempo, los misterios de los cráneos continúan existiendo. Su verdadero origen y métodos de fabricación aún no están claros. Los expertos discuten si estos cráneos son realmente creaciones antiguas de personas que habitaban el continente americano. Hay una versión de que son solo falsificaciones del siglo XIX o XX. Además, la precisión con la que están tallados los cráneos es asombrosa, considerando que el cuarzo es un mineral duro, lo que lleva a reflexiones sobre las técnicas y herramientas que podrían haber usado los antiguos maestros. La plaga de baile de 1518. Este evento extraordinario y desconcertante ocurrió en Estrasburgo, en el territorio de la actual Francia. Una mujer llamada Frau Trofea, sin razón aparente, comenzó a bailar extrañamente en las calles. Durante una semana se le unieron decenas de otras personas y al final del mes cientos de personas fueron atrapadas por un deseo inexplicable de bailar. Las personas afectadas bailaron durante varios días sin descanso y durante aproximadamente un mes muchos de ellos murieron por agotamiento, derrames o ataques cardíacos. Los registros históricos describen el brote como un caso de baile incontrolable, no solo temblores o convulsiones, sino bailes reales que duraron durante mucho tiempo. La causa de esta manía de baile ha sido objeto de discusiones entre historiadores. Algunos sugirieron que fue el resultado de envenenamiento por esporas de moho, que puede causar alucinaciones y convulsiones. Otros sugieren que los bailes podrían haber sido causados por histeria masiva, posiblemente debido a estrés extremo, ya que era un periodo de plaga bubónica, hambruna y persecuciones religiosas. El zumbido de Taos, este elusivo y constante sonido de baja frecuencia que se puede oír en el pequeño pueblo de Taos en el sur de Estados Unidos y sus alrededores, se informó por primera vez a principios de la década de 1990, cuando los residentes comenzaron a describir un zumbido o ronroneo que parecía provenir del aire mismo del desierto. A diferencia de otros fenómenos auditivos, el zumbido de Taos no tiene una fuente obvia y se describe de diferentes maneras. Algunos dicen que es similar al sonido distante de un motor diésel o un débil rugido. Solo un pequeño porcentaje de residentes de Taos reportan haber oído este sonido, lo que lleva a una serie de teorías sobre su origen. Algunos sugieren que podría ser causado por una acústica inusual del paisaje circundante, actividad electromagnética o vibraciones sísmicas. Otros consideran explicaciones más esotéricas, incluyendo experimentos militares secretos o la presencia de una base subterránea. A pesar de investigaciones de varias disciplinas, la causa del ruido permanece un misterio. El zumbido de Taos es único. Se han reportado sonidos inexplicables similares en otros lugares del mundo, conocidos como fenómenos acústicos no identificados. La Calzada de los Gigantes, este sorprendente lugar ubicado en la costa noreste de Irlanda del Norte, representa un área compuesta aproximadamente por 4.000 columnas de basalto interconectadas. Las cimas de las columnas forman peldaños que llevan desde la base del acantilado y desaparecen bajo el agua. La mayoría de las columnas son hexagonales, aunque algunas tienen 4, 5, 7 u 8 lados. Las más altas de ellas tienen una altura de alrededor de 12 metros. La Calzada de los Gigantes impresiona por su perfección geométrica no natural, que ha generado leyendas y mitos explicando su creación. Según el folclore irlandés, las columnas son los restos de un camino construido por el gigante llamado Fine Methecul, quien pavimentó un camino a través del Canal del Norte para aceptar un desafío de pelea de un gigante escocés. Desde el punto de vista científico, la formación de la calzada está relacionada con una erupción volcánica hace 50 a 60 millones de años a medida
que la lava se enfriaba, se contraía y agrietaba la masa dejando estructuras columnares que posteriormente fueron reveladas por la erosión. La desaparición del conde Lucan se trata de un misterioso aristócrata británico. El conde Lucan desapareció después de que fue encontrada asesinada la niñera de su familia. Las búsquedas del conde se convirtieron en una de las operaciones de búsqueda más largas en la historia británica. En la noche del 7 de noviembre de 1974, la niñera Sandra Rivet fue encontrada asesinada en la casa de la familia Lucan en el distrito de Belgravia en Londres. La esposa del conde, Verónica, también fue atacada e identificó a Lucan como el atacante. El propio Lucan desapareció después de los horribles eventos de esa noche. Antes de su desaparición se contactó con su madre pidiéndole que recogiera a los niños y envió cartas a su cuñado, afirmando que él mismo accidentalmente se encontró en la escena del crimen y que el atacante real huyó. Después de eso, en el puerto de Neaven se encontró un automóvil abandonado manchado de sangre. A pesar de numerosas teorías y largas búsquedas durante muchos años, la ubicación de Lucan permaneció desconocida. Algunos creen que se suicidó, mientras que otros sugieren que huyó al extranjero con la ayuda de amigos de la alta clase. Lord Lucan fue oficialmente declarado muerto en 1999 y el certificado de defunción fue emitido en 2016, pero la ausencia de datos definitivos sobre su destino continúa generando interés público. Los jardines colgantes de Semiramis, uno de los 7 milagros del mundo antiguo, está envuelto en misterio principalmente porque permanece incierto si los jardines existieron alguna vez o fueron producto de la imaginación. Según textos griegos y romanos antiguos, los jardines estaban ubicados en la ciudad de Babilonia. A menudo se atribuyen al siglo VI a.C. y se dice que fueron construidos para la reina Amitis, quien añoraba las verdes colinas y valles de su patria. La descripción de los jardines pinta un cuadro de una maravilla de ingeniería: una serie de terrazas de gran altura, diversos árboles, arbustos y vides. Los fuentes antiguos describen un complejo sistema de instalaciones hidráulicas para mantener la exuberancia de los jardines en un entorno árido. A pesar de estos vívidos testimonios, los arqueólogos no han podido determinar definitivamente la ubicación de los jardines colgantes. Algunos científicos incluso sugieren que posiblemente estaban en la capital del Imperio Asirio. La ausencia de evidencia arqueológica concreta ha hecho que algunos duden de su existencia, suponiendo que podrían ser una ficción poética o confusión con otro jardín. El Paso de Dyatlov. El incidente del Paso de Dyatlov es un misterio escalofriante y sin resolver. En febrero de 1959, un grupo de 9 turistas experimentados encabezados por Igor Dyatlov partió en una expedición a través de los Urales del norte, pero no completó su viaje. Varias semanas después, sus cuerpos fueron encontrados en circunstancias extrañas que durante décadas han desconcertado a los investigadores. La tienda del grupo fue encontrada cortada desde adentro y los cuerpos de los turistas estaban dispersos por la nieve, algunos vestidos solo con ropa de noche a pesar de las temperaturas bajo cero. La autopsia no reveló signos de lucha, pero 2 víctimas tenían cráneos fracturados, faltaba la lengua. La causa de muerte de la mayoría fue hipotermia, pero las lesiones de algunos correspondían a un golpe de gran fuerza. Durante estos años se han propuesto muchas teorías, desde avalanchas hasta intervención militar, ataque de pueblos indígenas o colisión con fenómenos atmosféricos desconocidos. Algunos incluso han especulado sobre actividad paranormal tal como ovnis. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica completamente todas las circunstancias del caso, a pesar de varias investigaciones, incluyendo una reciente revisión por las autoridades rusas en 2019. El incidente en el Paso de Dyatlov permanece un misterio. El asesinato de la Dalia Negra, uno de los crímenes no resueltos más famosos en la historia estadounidense. En enero de 1947, en un terreno baldío en Los Ángeles, se encontró el cuerpo mutilado de la 22 años Elizabeth Short. La víctima tenía el apodo de Dalia Negra. Poco antes de su muerte había llegado a conquistar Hollywood. La brutalidad del asesinato, junto con el fracaso en capturar al asesino durante décadas, ha alimentado el interés en este caso. Este caso fue marcado por un alto nivel de interés de los medios de comunicación, con los periódicos a menudo exagerando detalles sensacionales para vender. La investigación fue extensa, involucrando cientos de oficiales de policía e innumerables interrogatorios. Sin embargo, no se identificó ningún sospechoso creíble. El misterio se agravó con la aparición de cartas supuestamente del asesino enviadas al Departamento de Policía de Los Ángeles y periódicos locales. Algunas de las cartas contenían pertenencias personales de Short, pero en última instancia las pistas no llevaron a nada. Durante estos años se han propuesto muchas teorías sobre la identidad del asesino, desde un amante abandonado hasta un cirujano sádico, pero la ausencia de evidencia concreta no ha permitido resolver este caso. Zodiaco, uno de los asesinos en serie más famosos y misteriosos en la historia. La identidad del maníaco permanece desconocida, por lo que Zodiaco continúa interesando a detectives y aficionados en todo el mundo, aunque los crímenes que cometió ocurrieron hace más de medio siglo en el norte de California, en Estados Unidos.
Zodiaco enviaba cartas a periódicos locales con códigos que, según afirmaba, revelarían su identidad si se descifraban. Varios de estos cifrados fueron craqueados, pero no llevaron a la identidad del asesino en las cartas. Zodiaco asumió responsabilidad por numerosos asesinatos, sin embargo oficialmente se le atribuyen solo 5 crímenes. Las víctimas del maníaco fueron tanto hombres como mujeres. Los asesinatos fueron cometidos de diferentes maneras en lugares aislados. Los mensajes misteriosos, crímenes horribles y el hecho de que por alguna razón dejó de cometer crímenes o al menos reportarlos han llevado a innumerables teorías sobre su identidad y motivos. Durante los años pasados varias partes han nombrado varios sospechosos, pero ninguno de ellos ha sido oficialmente reconocido como el asesino, ya que el Destripador, este seudónimo, recibió el famoso asesino en serie que aterrorizó el distrito londinense de Whitechapel a fines del siglo XIX. Este caso es uno de los misterios no resueltos más famosos en la historia criminal, principalmente debido al carácter horrible de los asesinatos y la identidad desconocida del Destripador. Las víctimas del asesino generalmente eran mujeres cuyos cuerpos fueron mutilados y dejados en lugares públicos. La brutalidad de los asesinatos, caracterizada por un gran número de cortes, sugería que el asesino poseía conocimientos anatómicos o quirúrgicos. El nombre Jack el Destripador surgió de una carta enviada a una agencia de noticias londinense por él asesino, en la que se burlaba de las autoridades. Aunque muchas cartas que afirmaban ser del Destripador se consideran falsas, contribuyeron a que el caso se convirtiera en sensacional. A pesar de la investigación policial, el Destripador nunca fue capturado. Durante estos años se han propuesto muchos sospechosos, desde locales y cirujanos hasta miembros de la familia real. Sin embargo, no se ha puesto punto final en este caso, por lo que una enorme cantidad de entusiastas en todo el mundo buscan al maníaco. Las luces de Sdalen, esta serie de iluminaciones inexplicables observadas en el valle de Sdalen en el centro de Noruega, se reportaron por primera vez a fines del siglo XIX, pero el fenómeno atrajo atención real a principios de la década de 1980, cuando residentes locales y turistas se convirtieron en testigos de luces misteriosas frecuentes en el cielo y comenzaron a reportarlas. Las luces varían en forma, tamaño y color y pueden durar desde unos segundos hasta una hora. Con mayor frecuencia se reporta que las luces son brillantes, blancas, amarillas o rojas, y pueden aparecer tanto por encima del horizonte como por debajo. Sus movimientos son impredecibles, pueden flotar en el lugar, moverse a velocidad increíble o flotar lentamente por el cielo. Su comportamiento y las diversas condiciones en las que aparecen no permiten confundirlas con luces de aviones, estrellas o planetas. Varias expediciones científicas han intentado estudiar las luces de Sdalen. Las teorías sobre su origen varían desde reacciones químicas hasta fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, a pesar de extensas investigaciones, no se ha encontrado una explicación definitiva y las luces continúan siendo una fuente para el estudio. La misteriosa babusca en el momento del asesinato de Kennedy. Se trata de una mujer mayor que se notó en las grabaciones tomadas en el momento del asesinato del presidente Kennedy en Dallas en 1963. La babusca estaba en proximidad inmediata al lugar del crimen y estaba filmando o fotografiando lo que ocurría durante la tragedia. Numerosas fotografías y películas del lugar de los eventos. Fue capturada la babusca con una cámara en las manos. A pesar del análisis exhaustivo de estas imágenes y películas, la identidad de la mujer y lo que podría haber capturado hasta ahora permanece desconocido. El FBI apeló públicamente a la mujer pidiéndole que se presentara y proporcionara sus tomas para análisis, pero ella nunca lo hizo. Durante muchos años varias mujeres se hicieron pasar por ella, pero resultaron ser solo impostoras. El experimento de Filadelfia, así llaman al supuesto experimento naval que se afirma fue realizado por la Marina de Estados Unidos en Filadelfia en octubre de 1943, según una de las teorías. Durante el experimento, un buque de guerra fue hecho invisible. Esta historia apareció por primera vez en 1955. Una fuente desconocida afirmaba que la Marina utilizó una variedad de radiación electromagnética o ondas para hacer que el barco se volviera invisible o se teletransportara a otra parte del país a una distancia de más de 300 kilómetros y luego reapareciera en Filadelfia. Se decía que el experimento tuvo consecuencias catastróficas. Supuestamente, como resultado, los marineros cayeron del barco, enloquecieron o se volvieron invisibles. Sin embargo, no existe evidencia suficiente que confirme esta historia. La Marina de Estados Unidos afirma que tal experimento nunca se realizó y los detalles en esta historia contradicen los hechos. En el diario de combate del barco y los informes de los miembros de la tripulación no se reporta ninguna actividad inusual durante el tiempo en cuestión. Por lo tanto, la historia permanece más bien como una leyenda. La desaparición de Jimmy Hoffa. Hoffa fue una de las figuras más famosas en la historia de los sindicatos estadounidenses y su desaparición permanece como uno de los principales misterios.
En la historia de los Estados Unidos, Hoffa desapareció el 30 de julio de 1975 y a pesar de extensas investigaciones del FBI y amplia cobertura en los medios de comunicación, su destino hasta ahora es desconocido. La última vez que se vio a Hoffa fue cerca de un restaurante en un suburbio de Detroit. Se dirigió allí para reunirse con dos representantes de la mafia, pero ambos negaron que se planificara alguna reunión. Hoffa se creía que estaba involucrado en el crimen organizado, por lo que incluso estuvo en prisión oficialmente. Fue declarado muerto en 1982. Durante muchos años han existido muchas teorías sobre lo que le pasó a Hoffa. Una versión común es que fue asesinado por miembros de un grupo criminal debido a sus intentos de restaurar el control sobre el sindicato de camioneros y la amenaza que representaba para la mafia. Durante las búsquedas se realizaron excavaciones en varios lugares basadas en testimonios de testigos, pero el cuerpo de Hoffa nunca fue encontrado. El incidente ovni en el bosque de Rendlesham se trata de uno de los avistamientos ovni mejor documentados e intrigantes en la historia. Este incidente ocurrió durante varias noches en 1980 en el bosque de Rendlesham, en el Reino Unido, cerca de una base militar. Todo comenzó temprano en la mañana del 26 de diciembre, cuando militares estacionados vieron luces descendiendo hacia los árboles y luego despegando a alta velocidad. Más tarde los militares descubrieron impresiones triangulares en el suelo, rastros de quemaduras en los árboles y un nivel elevado de radiación. 2 noches después el objeto misterioso regresó y el subcomandante de la base lideró un grupo al bosque. Grabaron sus observaciones en una cinta de audio describiendo cómo fueron testigos de un objeto rojo similar al Sol. Se movía a través de los árboles y emitía investigaciones oficiales, incluyendo las realizadas por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, no propusieron explicaciones convincentes. Las teorías varían desde fenómenos atmosféricos ultrasecretos o una nave espacial extraterrestre. El Castillo de Coral, este lugar misterioso ubicado en el estado de Florida en Estados Unidos, representa una estructura de piedra creada por el emigrante letón Edward Leedskalnin. La razón por la que esta estructura interesa a muchas personas en todo el mundo radica en lo siguiente: hasta ahora no está completamente claro cómo el autor pudo procesar las piedras con tal precisión y luego erigir de ellas una estructura impresionante. El autor de la estructura tenía una estatura de menos de 160 centímetros. En el intervalo entre 1923 y 1951 de alguna manera logró construir estas estructuras de piedra. Solo algunas de las piedras son simplemente de tamaño enorme y pesan hasta 30 toneladas. Como una persona de baja estatura pudo moverlas sin ningún equipo moderno. En el castillo hay muros, torre y varios muebles, todos hechos de grandes bloques de piedra. El autor Edward Leedskalnin afirmaba que conocía los secretos de las antiguas pirámides y pudo usar esta sabiduría para construir el Castillo de Coral. Trabajaba principalmente de noche y era muy reservado sobre sus métodos, lo que llevó a la aparición de diversas teorías sobre cómo lo hizo. Hay suposiciones sobre el uso de poderosos imanes, magia o palancas increíblemente avanzadas para su tiempo. El diamante Ope se trata de una gran piedra preciosa conocida no solo por su belleza sino también porque se supone que sobre él pesa una maldición. La historia legendaria del diamante está llena de relatos de tragedias y desgracias que afectaron a sus varios propietarios. Se considera que los orígenes de la maldición del diamante se remontan al siglo XVII, cuando el comerciante viajero francés Jean-Baptiste Tavernier adquirió la piedra en India. El comerciante vendió el diamante al rey de Francia Luis XIV. Posteriormente fue robado durante la Revolución Francesa. El rey Luis XVI y María Antonieta, como se sabe, fueron ejecutados por los revolucionarios, lo que fortaleció aún más la leyenda de la maldición de la piedra. Al final el diamante llegó a Inglaterra y fue adquirido por la familia Ope, de cuyo nombre recibió el suyo. Se dice que la familia Ope también experimentó una serie de fracasos financieros y personales, lo que aparentemente solo fortalece el mito de la maldición. A pesar de su legendaria maldición, el diamante Ope fue donado al Instituto Smithsoniano a mediados del siglo pasado por su último propietario privado y desde entonces es una atracción principal. Los escépticos suelen explicarla gran cantidad de incidentes con los propietarios de la piedra solo como una serie de tragedias casuales. La máscara, así llamaban a los personajes de una famosa leyenda francesa. Supuestamente se trata de un prisionero que fue retenido en varias prisiones, incluyendo la Bastilla, durante el reinado del rey Luis XIV en el siglo XVII. El principal misterio de este prisionero es su identidad, que estaba oculta por una máscara hecha de hierro. Según otros datos, el material de la máscara era terciopelo negro. Las primeras registros conocidos sobre este prisionero se toman de las memorias de un empleado de la prisión de la Bastilla. Allí se habla de la transferencia de un prisionero importante de una prisión a otra, y este prisionero, siempre con máscara. Se considera que el hombre de la máscara de hierro fue retenido en cautiverio más de 30 años hasta su muerte en 1703. Desde entonces su nombre no ha podido ser establecido. Las suposiciones sobre la identidad del hombre en la máscara han sido las más variadas. Algunos creen que era una figura política de alto rango cuya existencia se ocultaba cuidadosamente. Posiblemente era un
hermano ilegítimo del rey Luis XIV. Otras teorías sugieren que era un noble caído en desgracia o un oficial militar de alto rango. La desaparición de D.B. Cooper es uno de los mayores misterios no resueltos en la historia del siglo XX. El 24 de noviembre de 1971 un hombre bajo el seudónimo de Dan Cooper, a quien más tarde erróneamente llamaron D.B. Cooper, secuestró un avión de pasajeros que volaba de la ciudad estadounidense de Portland a la ciudad de Seattle. Los pasajeros y miembros de la tripulación describieron a Cooper como un hombre de mediana edad vestido con traje de negocio. Se le entregó a la azafata una nota en la que se afirmaba que tenía una bomba en su maletín, mostrándole un objeto que parecía un dispositivo explosivo. Exigió $200,000, 4 paracaídas y un camión cisterna listo en Seattle para repostar el avión. Al llegar el FBI y la dirección de la aerolínea cumplieron sus demandas desembarcando a los pasajeros en Seattle y repostando el avión. Cooper instruyó volar a México a baja altitud y velocidad reducida en algún lugar sobre el denso bosque en el noroeste de Estados Unidos. Abrió la puerta trasera del avión y saltó con el paracaídas. Nunca más se le vio. A pesar de una gran investigación del FBI, la identidad de D.B. Cooper y su destino hasta ahora permanecen desconocidos. El caso fue oficialmente cerrado en 2016. Durante los años pasados han surgido muchas teorías, sin embargo el misterio de quién era Cooper y si pudo sobrevivir después del salto permanece como un enigma. El misterio del Gran Esfinge, la famosa estatua egipcia con cuerpo de león y cabeza de hombre, impresiona la imaginación y también provoca disputas entre historiadores y arqueólogos. De pie junto a las famosas pirámides en Giza, en Egipto, esta es una de las estatuas más grandes y antiguas del mundo. Sin embargo, no se entiende completamente cuándo fue construida, por quién y con qué propósito. La mayoría de los egiptólogos cree que fue construida durante el reinado del faraón Jafra en 2500 a.C., lo que coincide con la construcción de la segunda pirámide en Giza. Esto se confirma por su proximidad al complejo de pirámides y similitud estilística con otras estatuas. Sin embargo, las fechas de construcción han sido disputadas más de una vez. Algunos investigadores, notando rastros de erosión en el cuerpo del esfinge, afirman que debe ser mucho más antiguo de lo que se pensaba. Esto ha llevado a la aparición de numerosas teorías alternativas sobre su origen y propósito, desde civilizaciones perdidas hasta extraterrestres. El mapa de Piri Reis, el mapa creado en 1513 por el almirante y cartógrafo turco Piri Reis durante 500 años, continúa intrigando a científicos y aficionados a las teorías de conspiración. Este mapa es particularmente notable porque en él se representan con suficiente precisión partes de la costa de Europa y África del Norte y América del Sur. Sin embargo, en primer lugar, el mapa es conocido porque, según algunos datos, representa la costa de la Antártida. Esta región fue descubierta oficialmente solo en el siglo XIX, es decir, varios siglos después de la muerte de Piri Reis. Hasta el día de hoy solo se conserva una parte del trabajo de Reis, alrededor de un tercio del mapa original. El propio autor de la imagen afirmaba que para compilar el mapa utilizó muchos mapas más antiguos, algunos de los cuales posiblemente se remontan a los tiempos de Alejandro Magno o incluso antes. Alrededor de la precisión del mapa y lo que se representa en él se llevan disputas. Algunos afirman que en el mapa se representa una Antártida libre de hielo, suponiendo que una civilización antigua podría haber mapeado el continente antes de que estuviera cubierto de hielo. Sin embargo, científicos líderes rechazan estas afirmaciones, atribuyendo cualquier precisión supuesta a coincidencia o interpretación errónea. Las piedras móviles del Valle de la Muerte. Este fenómeno representa un enigma geológico fascinante, ubicadas en el estado de California, en Estados Unidos. Las piedras se mueven por el fondo de un lago seco, dejando detrás largos rastros sinuosos. Esto ocurre sin intervención visible de humanos o animales, y el peso de algunas de las piedras alcanza cientos de kilogramos. Durante muchos años el movimiento de estas piedras ha desconcertado tanto a científicos como observadores. Los rastros indican que las piedras se mueven irregularmente, a veces girando bruscamente o moviéndose paralelas entre sí, y no hay ningún patrón consistente en la dirección o distancia de su movimiento. Para explicar este fenómeno se han propuesto muchas hipótesis, desde fuertes vientos, remolinos de polvo y campos magnéticos. Sin embargo, solo en 2014 el misterio fue en gran medida resuelto. Investigadores, utilizando filmación en cámara lenta y dispositivos de rastreo GPS, descubrieron que este movimiento coincide con la rara formación de cubiertas delgadas de hielo en invierno. Cuando el hielo delgado se derrite bajo los rayos del sol, se rompe y bajo ciertas condiciones el viento y el flujo de agua mueven estas cubiertas de hielo junto con las piedras incrustadas, creando la ilusión de que las piedras flotan. La misteriosa muerte de Edgar Allan Poe, el famoso escritor estadounidense conocido no solo por su obra sino también por su muerte mística. Poe fue encontrado en estado delirante el 3 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore y murió varios días después. Tenía solo 40 años. Las circunstancias y causas de su muerte permanecen poco claras, lo que lleva a
Numerosas teorías y conjeturas. Poe fue encontrado en las calles de Baltimore con ropa ajena que fue descrita como rota y no de su talla. No recuperó la conciencia lo suficiente como para explicar cómo terminó en tal estado. Poe fue llevado al hospital donde murió, pero no se realizó autopsia y sus registros médicos y certificados de defunción se perdieron. Las teorías sobre la muerte de Poe varían de plausibles a fantásticas, entre ellas asesinatos, sobredosis de alcohol o sustancias prohibidas, enfermedades cardíacas e incluso suicidio. Los casos médicos de Edgar Allan Poe durante los últimos siglos han sido estudiados por médicos y científicos, pero su muerte permanece como uno de los misterios más intrigantes del mundo literario.